Cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy, junto a Doris, vamos a meditar San Marcos, capítulo 4, versículo 26. El día de ayer conversábamos de San Marcos, versículos anteriores, donde decía que la semilla es la palabra de Dios, en el versículo 20. La semilla se siembra en diferentes tipos de tierra, unos en el camino, ¿recuerdan? Otros cayeron entre espinas, otros entre piedra y otros en tierra buena. Hoy vamos a ver con este evangelio de San Marcos 4:26, cómo Jesús dice que la semilla que se siembra necesita su tiempo para crecer. Que ustedes y yo no podemos darnos prisa y sembrar de cualquier manera y sembrar la semilla como se nos ocurra. Debemos tener paciencia. La semilla se siembra y es pequeñita. La palabra de Dios es pequeñita, es poquitica lo que se siembra. Usted ve la hora que trabaja, usted ve las horas que estudia, usted la ve las horas que duerme, eso es mucho tiempo. Pero la hora de escuchar la palabra de Dios, si acaso 40 minutos durante el día, de 24 horas, es algo muy poquito. Pero esa semillita que es chiquitica, que es pequeñita, va creciendo poco a poco hasta convertirse en un arbusto. Es como la semilla de mostaza, pequeña entre todas, y se convierte en un árbol grande. Es decir, que para poder tener frutos, que para tener una cosecha, se necesita de mucha paciencia. No es que usted se va a ir a predicar y se va a ir a evangelizar y de inmediato la gente le va a creer. Es poco a poco que se va sembrando y va creciendo. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 34. Oído al tambor, paren la oreja, lo buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos.
Cantemos la grandeza del Señor. Todos Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Todos Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Todos Cantemos la grandeza del Señor. alaben al Señor pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder. Y tribútenle honores a su nombre. Todos Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Todos Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad
y que ejerza su y acción que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy Doris nos acompaña desde aquí, desde los Estados Unidos. Bienvenidos todos a este compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar San Marcos capítulo 4, versículo 26, el evangelio del día de hoy. Y vamos a ver dos comparaciones. En una comparación, la semilla que se siembra en la tierra y no necesita de nada. Ella crece sola. Y la semilla que Jesús la compara con un granito de mostaza que cuando crece se convierte en un arbusto bien grande. Si nos ponemos a leer el Evangelio de San Marcos, desde el capítulo 4, desde el versículo 1, Jesús nos va a colocar la parábola del sembrador. Y quiero, en esta parábola que leíamos, que hemos ya leído, esta parábola nos enseña en el versículo 20, San Marcos capítulo 4, versículo 20, que la semilla que se va a sembrar, esa semilla es la palabra de Dios. Y la semilla no es que usted agarra, prepara la tierra, la abre un hueco, le pone los bueyes o las máquinas, le echa fertilizante y la arregla y después la siembra. No, esa semilla se siembra oyendo. Ahorita lo vamos a ver, oyendo. Estamos leyendo el capítulo 4 de San Marcos, pero antes de leer el versículo 26, que es el que corresponde hoy, vamos a ver cuál es la semilla. Vamos a leerlo desde el 20. Saludo por aquí a Sonia Regalado. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense. Oiga, Marcos 4:20, escuchen. En el versículo 20. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra. Un poquito más atrás. 14. En el 14. Ajá, el versículo 14. Lo que el sembrador siembra Lo que el sembrador siembra. es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el sembrador va a sembrar? La palabra de Dios. Hoy Jesús va a comparar la semilla que se siembra en un campo sin que él sepa cómo ella va a crecer. Pero también lo va a comparar a una semilla de mostaza. Debemos aprender de San Marcos 4, 14, que la semilla que se siembra es la palabra. Y el 20 dice la forma como se siembra. Oigan, versículo 20. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra. Estos Han escuchado la palabra. Según San Marcos, capítulo 4:14, dice que la semilla es la palabra. Y en el 20 dice que la palabra se siembra escuchándola. De manera que cuando usted vaya a sembrar la semilla del reino de los cielos, usted no necesita de andar preparando una tierra, usted no necesita de andar fumigando una tierra. No se siembra de la misma manera que se siembra en otros lugares. La semilla, que es la palabra de Dios, se va a sembrar por el oído. Y ustedes y yo debemos habituar nuestros oídos a escuchar la palabra de Dios. Yo quiero felicitar a muchas personas quienes están en este en vivo, y hay muchos hermanitos y hermanitas. Hay varios, no nombro ninguno para que no se pongan bravos, pero muchos todos los días están pendientes a la hora que comienza el en vivo y aquí están. Padre, saludos. Estamos presentes, muchos, que son constantes, que todos los días a la misma hora, por el mismo canal, andan sembrando la semilla en su vida y en su familia. ¿Cómo se siembra? Usted necesita de oír la palabra de Dios. Y es lo que Isaías llegó a decir en Isaías capítulo 55, versículo 10. Así como del cielo cae el agua, la lluvia, a la tierra, la empapa y la hace fecunda, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá ya hasta hacer producir. Cuando usted se habitúa, cuando usted se acostumbra, Isaías 55, 10, cuando usted hace un hábito de escuchar continuamente la palabra o de leer las Sagradas Escrituras,
aunque sea poquito el tiempo que le regale, esa semilla, esa palabra va a producir en usted fruto, y un fruto bueno y abundante. Por eso Jesús hace la comparación hoy. El reino de los cielos se parece a la semilla que se siembra. Sin que sepa cómo, esa semilla crece y se convierte en un árbol, da frutos. O se parece a la semilla de mostaza que se convierte en un arbusto y crece tan grande que hasta las aves vienen a poner su nido ahí. Miren cómo lo dice Isaías tan bonito, 55:10. Aquellos que tienen el hábito de escuchar la palabra, que es pequeñito el tiempo o el momento, pero lo hacen diariamente. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, Como baja la nube, la lluvia y la nieve cae de los cielos y no vuelven allá y no se evapora y no sube allá. sin haber empapado la tierra, La lluvia y la nieve empapan la tierra. sin haberla fecundado, La lluvia y la nieve hacen que la tierra sea fecunda, produzca alimento, produzca vida. y haberla hecho Y germinar, la lluvia y la nieve hace que hayan alimentos, hace que haya comida. La lluvia que cae del cielo fecunda la tierra, la empapa, la hace que dé fruto. Oigan. para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. De esa manera vamos a tener semilla para sembrar y pan para comer. Y miren la comparación que hace Jesucristo. Así será la palabra que salga de mi boca, La palabra, que salga de mi boca. por eso decimos nosotros cuando leemos la Biblia, no sé si acuerdan cuando Doris leyó la primera lectura, al final dijo Doris, palabra de Dios. Y respondemos todos, te alabamos, Señor. Y cuando el sacerdote lee el Evangelio dice, palabra del Señor. Y respondemos todos, gloria a ti, Señor Jesús. Así será la palabra que salga de mi boca. La palabra de Dios, esa semilla que se siembra, que es poquitica, que el tiempo que le dedicamos es una miseria, una migajita, un poquitico en comparación a todas las actividades que hacemos. ¿Cómo será la semilla que salga de la boca de Dios? Oigan. No volverá a mí. Por eso en la semilla, cuando usted lee la parábola del sembrador de San Marcos capítulo 4, versículo 1 y siguiente, la semilla es buena, la semilla es a uno, la que cae en el camino se la comen los pájaros, la que cae en la piedra brota, la que cae entre espinos brota, la que cae en buena tierra, todas brotan, es buena semilla. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí con las manos vacías, sin llenar la tierra, sin empaparla, sin hacerla producir semilla y sin fecundarla. No regresará a mí si con las manos vacías. Es decir, la palabra de Dios no es inútil. La palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer en hebreo, es viva y es eficaz. Sirve, funciona, y lo vamos a ver en Génesis, como cuando Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Haya personas, y hubo personas. No volverá a mí con las manos vacías. Oigan. Sino después de haber hecho lo que yo quería. Dios quiere que la palabra llegue a nuestros oídos y a nuestra vida, nos transforme y después vuelva a Él. La palabra de Dios volverá a Él hasta el momento en que esa semilla sea sembrada y produzca en nosotros frutos. Oigan. Y haber llevado a cabo lo que le encargué. Dios le encomienda a la palabra una misión, un encargo. Y por eso Hebreos capítulo 4, versículo desde el 12 en adelante, llega a decir, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, esa semilla es más penetrante que una espada de doble filo. Llega hasta los tuétanos, donde es la división de las articulaciones. Escuchen cómo lo dice Hebreos tan bonito. Hebreos 4. 4 del 12 en adelante. 12 en adelante. Oigan. En efecto,
La palabra de Dios La palabra, acuérdense, ahorita lo vamos a ver en el Evangelio. La semilla que el hombre siembra y sin que él sepa cómo, es la palabra de Dios. Y dice Hebreos, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, eso que usted tiene en la Biblia de adorno o de amuleto y no la lee, eso que usted tiene en la casa y la tiene abierto en el Salmo 91, en el Salmo 23 y ni siquiera la escudriña, eso se llama palabra de Dios. Es la Biblia, la palabra de Dios, ¿cómo es? es viva No está muerta, es capaz de darle vida a la gente, es capaz de transformar los corazones. Servanda, Dios le bendiga, y Gabriela, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Es viva y eficaz. y sirve, funciona, es eficaz, es real, sirve, funciona, es a uno. Es una semilla que está viva, es viva y eficaz. No se pierde. Cuando se siembra la palabra de Dios, tarde o temprano, ella crece. Por eso es necesario leer la Biblia, leerle a la familia, escuchar el Evangelio y compartir la palabra, oír los domingos en la misa las Sagradas Escrituras, porque tarde que temprano nos va a ayudar. Es viva y eficaz. Oigan. Más penetrante que espada de doble filo. Corta, penetra, más que una espada que corte por los dos lados, de doble filo. Si una espada entra por un solo filo, con doble filo entra más. Así es la palabra de Dios. Por eso cuando a veces nos leen la Biblia, hay momentos donde nos leen pasajes, capítulos o versículos que uno dice, nah, guara, esto como que era conmigo. El Padre nos conoce. No es que los conozca, es que la Biblia sabe cómo somos nosotros. La palabra de Dios nos conoce y es como una espada de doble filo que va penetrando. Oigan. Y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu. Penetra hasta el fondo. ¿Dónde es eso? Donde hay una división entre el alma y el espíritu. Oigan. Las articulaciones y los tuétanos. Hasta los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Lo que está dentro de los huesos, lo más profundo del alma. ¿Para qué llega hasta allá la palabra de Dios? Que es la semilla que se siembra, de la que habla el Evangelio de hoy, Marcos 4:26. Oigan. Haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Para discernir tus pensamientos y deseos íntimos está la palabra de Dios. Por eso, cuando usted está haciendo las cosas mal y llega una palabra a tu vida y llega el Evangelio y se da cuenta, porque usted no sabía que hay pecados en tu vida que estás viviendo, que estás practicando, pero que no los habías descubierto, es donde la palabra de Dios ha penetrado, ha llegado a tu corazón. Usted tiene dos opciones: o hace que se muera esa palabra, o dice, si lo dice la Biblia, lo es la palabra de Dios, así lo creo y voy a empezar a cambiar. Hay mucha gente que ni coquito les da cuando escuchan la Biblia. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios, le entra por un oído, le sale por otro, no le importa, no le da importancia, que diga lo que diga, total, la Biblia ya pasó de moda. Yo no creo en eso, yo creo en otras cosas, yo creo en la ciencia, o yo creo en lo que dice mi mamá, o yo creo en las cosas que puede experimentar. La palabra de Dios no la puede experimentar. Está ahogando la semilla de la palabra, pero ella está ahí. Tarde que temprano, cuando esa semilla, cuando esa palabra empiece a crecer, no la podrá ahogar, no la podrá sofocar. Mucha gente trata de ahogarla, trata de opacarla, trata de dormirla, trata de acabarla. Pero tarde o temprano esa palabra le puede ayudar a hacer discernimiento en su vida, discernimiento en sus problemas y dificultades, discernimiento para tener el camino más claro. Oigan. No hay criatura. No hay criatura, es decir, ser humano. A la que su luz. A la que la luz de la palabra de Dios. No pueda penetrar. No pueda penetrar. Puede ser la persona más atea, requete atea, superatea, sin Dios, que no tenga nada de fe. Pero hasta esa criatura, hasta ese ser humano,
cuando se le habla de la palabra de Dios, esa palabra va escarbando, va abriendo, va llegando hasta llegarle donde tiene que ir, hasta penetrar los tuétanos de su vida, hasta llegar hasta el fondo de su alma. No hay criatura que pueda resistir a la iluminación de la palabra de Dios. Oigan, todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendimos cuentas. con la palabra de Dios, todo queda al desnudo, al descubierto, para todas las personas ante aquel a quien le rendimos cuenta. Esa es la semilla que se va a sembrar. Mire, tan poderosa es la palabra de Dios que si nos vamos al libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo, me parece que es el 3, ustedes van a ver el poder práctico, rápido y sencillo. Saludos a Servanda Ávila, que el Señor le bendiga. Eres miembro del canal, oramos por usted, por su familia, por este momento de tristeza que está pasando, que el Señor le recompense. Génesis capítulo 1, versículo 3. Miren el poder que tiene la palabra de Dios, que ni la ciencia hoy día puede tener, pero la palabra de Dios lo logra. Oigan, Génesis 1, 3. Dijo Dios, Dijo Dios, la palabra de Dios, ¿qué dijo? haya luz, ¿Y qué pasó? y hubo luz. Sencillo. ¿Saben cómo se creó la luz? Con la palabra de Dios. ¿Y cómo pasó? Dijo Dios, que haya luz. ¿Y qué sucedió? Vino la luz al mundo. Mientras que los seres humanos andamos preocupados en cómo generar luz, utilizamos máquinas, utilizamos esto, utilizamos aquello, y no existía la luz eléctrica, llegó por allá por un pensador después, dijo Dios sencillo, que haya luz. Y esa es la semilla que hay que sembrar. Versículo 6. Versículo 6, Génesis 1, 6. Dijo Dios, Otra cosa. Dijo Dios, la palabra. haya una bóveda en medio de las aguas que separe unas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento y de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó esta bóveda cielo. Dijo Dios, hayan bóvedas. Creció, nació, se creó el cielo. Versículo 9. Dijo Dios, Dijo Dios, júntense las aguas de abajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Y así fue. ¿qué pasó cuando dijo Dios, júntense las aguas? Dios llamó al suelo seco tierra Creó la tierra, y al depósito de las aguas mares. mares. ¿Quién ha creado el mar? ¿Quién ha creado la tierra? La palabra de Dios. Solamente con decir que se separen, creó las aguas, creó los mares, creó la tierra, creó los animales, creó todo cuanto existe. Ahora sí, vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Y en San Marcos, capítulo 4, versículo 26, Jesús dice, miren, el reino de los cielos se parece a la semilla que un hombre siembra. Esa semilla, lo dice Marcos 4, 14, es la palabra de Dios. Y Marcos capítulo 4, versículo 20, esa semilla entra por el oído. Sin que él sepa cómo, la semilla crece, empieza a producir, pero si no la lee, no la siembra. La Biblia, usted puede tener hasta Biblia con borde de oro, porque hay Biblias muy bonitas. Usted puede tener hasta una Biblia que le hayan traído de Roma, la misma Biblia que haya leído el Papa. Usted puede tener la Biblia con 73 libros que haya venido de yo no sé dónde, pero si usted no la lee, no le sirve de nada. Hay que sembrarla. Puede tener muchas Biblias en su casa, pero si sus hijos no la leen, ¿de qué le sirve? De nada. Si usted agarra la tarjeta o agarra las llaves del carro o agarra el teléfono, usted ve que está roto, partido, dañado, rayado por tanto uso que se le da. Si quiere, vaya a la cocina de su mamá y mire cómo está desgastada, sucia, mugrosa y llena de grasa por tanto uso que se le da. O vaya al carro y mire las llantas o mire la pintura por tanto uso que se le da. Si quiere, vaya a la Biblia de su casa y véala cómo está, nuevecita de paquete, por el desuso que no le estamos dando, por el desuso que acostumbramos nosotros. Ni siquiera la leemos.
Se siembra la semilla de mostaza chiquitica, la palabra se siembra. Que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Usted se pone a leer la Biblia y le da sueño. El tiempo que le dedica a la palabra de Dios es poco. Ahorita llevamos unos minutos meditando la palabra de Dios, pero ¿cuántas horas usted le dedica al trabajo? ¿Cuántas horas le dedica al estudio? ¿Cuántas horas le dedica al sueño o a la comida? Muchas horas durante el día, más de una hora. Y a la Biblia ni siquiera una hora le dedicamos. Es pequeñito el tiempo que se le dedica, pero si usted lo hace, si usted escucha el Evangelio todos los días, si usted lee la palabra de Dios todos los días, aunque sea poquito, oigan. Pero una vez sembrada, La va sembrando, aunque sea chiquitica, crece. ella va a crecer. Si usted acostumbra a sus hijos, los habitúa a la lectura de la palabra de Dios, los acostumbra todos los días a escuchar una parábola, a escuchar un cuento, a escuchar una historia, a escuchar un pasaje de las Escrituras, aunque sea poquito el tiempo que le dedique, oigan. Crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Esa semillita que es chiquitica va a crecer. Y ese niño chiquitico en el que usted sembró la semilla que no la entendía, y por eso la importancia de que los niños los lleven a la iglesia, de que los niños los lleven a la misa, porque hay padres que no quieren llevarlo, hay padres que no quieren acercarlo, hay padres que no les importa nada y no les siembran la palabra de Dios a los niños porque los niños se aburren, porque los niños lloran. Oye, si usted no lo siembra, la semilla no va a crecer. Pero si usted lo siembra, de a poquito, los domingos a la misa, vamos los niños, vamos a la iglesia, un Padre Nuestro, una Ave María, una lectura bíblica, esa semillita que es chiquitica va a crecer y se va a convertir en un arbusto, oigan. Y echa ramas tan grandes. Con ramas tan grandes. Que los pájaros pueden anidar en su sombra. Que los pájaros pueden anidar a su sombra significa que luego eso servirá para que otras personas reciban la sombra, es decir, reciban las bendiciones, reciban las enseñanzas y reciban la gracia. Muchos padres son buena sombra para los hijos y muchos padres son mala sombra para los hijos. Los padres que siembran las cosas de Dios, siembran los valores cristianos, le están dando buena sombra a sus hijos y sus hijos están aprendiendo y lo están viviendo. Pero hay otros que ni siquiera son capaces de dar buena sombra en su vida, en su familia, en sus hijos, y sus hijos lo que reciben es oscuridad, sus hijos lo que reciben son vicios, sus hijos lo que reciben son pecados y cosas malas. ¿Cuándo esos niños van a aprender de las cosas de Dios? Oigan, y termina. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y este pasaje de las Escrituras es para que podamos entender que la semilla debemos sembrarla, que la semilla no debemos esperar que otro la siembre, que la semilla se siembra poquito a poquito, que la semilla se va sembrando poco a poco en la vida y en el corazón de las personas y debemos hacerlo continuamente. Que no espere que vengan los amigos, que venga el mundo, que venga la sociedad, que vengan los maestros, que vengan los profesores, que venga la gente de afuera a sembrar semilla en sus hijos, una semilla mala, una semilla que no sirva. No espere que venga la gente de afuera a sembrar cochinadas en la mente de sus hijos. Sea usted inteligente, adelántese y siembre en sus hijos la buena semilla, que es la semilla de la palabra de Dios, que es la semilla que va a dar fruto. Y termino diciéndoles, en primer lugar, Marcos capítulo 4, versículo 14 dice que la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que sembrarla en el corazón y en la vida de las personas. En segundo lugar, Marcos capítulo 4, versículo 20, la semilla entra por aquellos que escuchan la palabra de Dios y empiezan a obedecerla. En tercer lugar, Hebreos 4, 12, la palabra de Dios que se siembra es una palabra viva y es una palabra eficaz que va penetrando hasta los tuétanos del corazón. Luego, si usted enseña a sus hijos con la Biblia lo que es bueno y lo que es malo, aunque vengan personas de donde vengan a meterle mentiras y engaños a sus hijos podrán decir: mi mamá con la Biblia me enseñó que eso no era bien, que eso no era correcto, y si la palabra de Dios dice que es un mal camino, yo no lo voy a tomar. Y por último, si usted es papá, si usted es mamá,
Yo no quisiera estar en sus zapatos el día del juicio cuando vayamos ante la presencia de Dios y Dios le diga, ¿dónde están los talentos? ¿Dónde están los hijos? ¿Qué le enseñó a sus hijos? Y usted le tenga que decir, Señor, a mis hijos les di de comer, a mis hijos les di casa, a mis hijos les di estudio, les di medicina. Y cuando Dios le pregunte y le enseñó la palabra de Dios, sembró la semilla, que usted no le vaya a decir a Dios, yo no tuve tiempo ni para ir a la misa, yo no tuve tiempo ni para leer de la Biblia, yo no tuve tiempo, Señor, ni siquiera para acercar a mis hijos a las cosas de Dios, porque estaba tan ocupado, porque le garantizo que a los padres les tocará un castigo bien grande por no haber sembrado la semilla en el corazón de sus hijos, que era un trabajo que debían hacer. Así que ponga las pilas a sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén.